Bueno, comenzamos con el desarrollo del programa. Le cuento, el Programa Estratégico de Alfabetización Nacional, promovido por el Ministerio de Educación, busca orientar y definir políticas para afrontar la analfabetización en nuestro país. Resolver este reto social y ético plantea la necesidad de articular esfuerzos desde el Estado y desde la sociedad civil, esfuerzos desde el a través de planes nacionales, regionales y locales que respondan a este imperativo atendiendo a las particularidades socioculturales y lingüísticas de cada lugar. 99 de cada 100 jóvenes de 15 y 19 años están alfabetizados de acuerdo al rango de edad. Es mayor la alfabetización de los jóvenes en un promedio de 99.1% que en la población de edad más avanzada, dentro de lo cual el grupo de 60 años de edad a más es el menor de alfabetización, que representa un 80.8%. Además, 95 de cada 100 personas del área urbana saben leer y escribir, por el cual esta área geográfica se encuentra alfabetizada el 63.3% de la población del área urbana del país, 85.4% del área rural. De acuerdo al sexo, en el área urbana 94.5% de las mujeres y 98.2% de los hombres están alfabetizados, y en el área rural un 76.6% y 93.2% respectivamente. 90 de cada 10 de la región sierra se encuentran alfabetizados. Según la región natural, 96.8% de la población de la costa de 15 años a más edad están alfabetizados, al igual que el 92.5% en la selva y un 89.5% en la sierra. Además, le contamos que el alfabetismo en la región de la sierra se incrementó en un 83.7% a un 89.5% desde los últimos 10 años. En la región sierra, el alfabetismo aumentó casi un 6 puntos porcentual en los últimos 10 años, lo cual equivale a un 83.7% en porcentaje desde el año 2006. Al 98.5% en el año 2016, seguida de la selva en un 2.4 puntos porcentuales, lo cual equivale de un 90.1% a un 92.5%, y en la costa en 1.7 puntos porcentuales, lo cual equivale a un 95.1% a un 96.8%. Y así es, en RDN estamos en el mes de septiembre, en el mes de la alfabetización, y por ello promovemos que en la actualidad se han calificado 6 tipos para dar respuesta a las nuevas necesidades del siglo XXI. Estas son las lingüística, digital, emprendedora, sociolaboral, ciudadana y emocional. Hablemos de la alfabetización. Y por ello vamos a mandar a una pausa comercial. Y tras el corte regresamos con el magíster Walter Quispe, jefe nacional del Instituto Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación para Adultos. ¿Produces o estás interesado en el mundo del podcast? Te invitamos este 30 de septiembre a nuestra primera reunión podcastera en Lima, Perú. Aquí hablaremos sobre la producción, el consumo y la artística sonora del podcast en español. ¿Te lo vas a perder? El ingreso es libre, previa inscripción. Toda la información la encontrarás en rdn.pe y en nuestras redes sociales. Invitan Los Podcasteros, Foro de Documental Sonoro en Español, RDN, y la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. RDN presenta Diccionario de Terminología Musical. Hoy vamos a conocer el significado de la palabra plomo. Hola, les saluda Adrián del Águila, vocalista de Masacre, y me han dado el encargo de explicar la palabra plomo. Bueno, plomo es una jerga pues para aquellos técnicos de escenario, técnicos en general en cualquier evento, ¿no? Que se pueden encargar desde manejar o dejar listo para la banda o los músicos, los amplificadores, los seteos, las baterías, armar bien el seteo de la batería, la disposición de los retornos para el sonido, etcétera, ¿no? Es una chamba recontra importante, porque de ello depende
que la performance de la banda sea A1, ¿no? Para que la performance de la banda sea A1 se necesita comodidad y seguridad en que el escenario y toda la disposición que hemos quedado funcione como tiene que funcionar. RDN presentó Diccionario de Terminología Musical. Micro radio, micro audios, contados en 15 segundos. Suárez, no te olvides. Mañana la reunión con los inversores, ¿sí? Suárez, mañana qué hacemos por San Valentín. Suárez, te llegó este pedido. Ok, gracias, déjalo ahí. ¿Pensabas que era un chico? Abre tu mente. Con los 5 sentidos. RDN. Con los 5 sentidos. RDN. Estás escuchando RDN, con los 5 sentidos. Celebramos el mes de la alfabetización, un elemento esencial y un derecho que permite acceder a un mundo mejor. Hablemos de la alfabetización. Así es, como se lo mencionamos antes del corte comercial, hoy tenemos al magíster Walter Quispe, jefe nacional del BB International Perú, o más conocido como Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación para Adultos. ¿Y por qué? Porque nos preocupamos acá en RDN, buscamos promover la alfabetización y justamente según el Ministerio de Educación, la tasa de analfabetización se ha reducido en el Perú de un 7.1% a un 5.9% en estos últimos años. Bienvenido, magíster Walter Quispe. Muchas gracias por acompañarnos acá en Entre Café y Café. No, para mí es un gusto y muchas gracias por la invitación y es un honor estar aquí en su programa. Muchas gracias. Así es, y justamente ¿cómo ve los índices de analfabetización que es a raíz de ese problema que plantean estos programas para los adultos? Los índices, la verdad, es bastante alarmante, ¿no? Para estas alturas que estamos en un proceso de desarrollo, el analfabetismo es un indicador de la pobreza o extrema pobreza del país. Es decir, se tiene que poner énfasis en un trabajo más sistematizado para combatir el analfabetismo en el país. Y claro, muchas personas también consideran que solo la analfabetización se da en las zonas rurales, pero también hay en las zonas locales. ¿Cómo ustedes que trabajan lo han identificado el problema? Hemos, por ejemplo, el año pasado, en coordinación con la UNESCO Perú, hemos trabajado un mapa interactivo
en la cual arroja y se evidencia incluso en San Isidro, en San Borja, que existen bolsos de analfabetismo por diferentes razones. Nadie podría pensar que en estos distritos tan emprendedores tengan analfabetismo. Y claro, justamente, y se ve un público justamente mayor. Personas, ¿de qué promedio de edad hablamos? Eso sí, también es un indicador bastante relevante. Las personas mayores de 40 años, dentro de este porcentaje, son por lo menos el 70% que tienen este inconveniente. Y claro, precisamente ustedes trabajan un programa de educación sostenible. Cuéntenos y explique a todo el público en qué se basa ello. Bueno, en realidad pues estamos convencidos que la educación de personas jóvenes y adultas es un factor dinamizador del desarrollo sostenible, ¿no? Local, regional, nacional, incluso internacional. Como sabemos, el 2015 se planteó la Agenda 2030, ¿no? A nivel global, y hay 17 objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros como institución estamos trabajando estos objetivos en cada país donde están nuestras sedes. Han ido priorizando según el país. Por ejemplo, acá en el Perú estamos trabajando de la mano con el Consejo Nacional de Educación para implementar y elaborar lineamientos para políticas educativas públicas en favor de la educación de personas jóvenes y adultas, desde la alfabetización hasta en una educación a lo largo de la vida. Y claro, justamente cuando usted menciona el proceso para los programas de analfabetización, para que estas personas que no saben leer y escribir, ¿cuánto en promedio toma prepararlos? Porque justamente la educación sostenible que ustedes trabajan es que los preparan y luego ellos también forman parte del equipo que enseña posteriormente. Así es. De una u otra manera hay que ver bien el enfoque del analfabetismo en sí, a quién se considera una persona alfabetizada. Por ejemplo, hemos estado hace 2 años en la revisión intermedia de la Confintea, que fue en Corea, para debatir estos temas, ¿no? Antes se consideraba una persona alfabetizada cuando pasaba un programa de 3 meses, 6 meses y que ya saben escribir su nombre y firman, ya es alfabetizada. Ya no es así. El enfoque que está a nivel global es que se considere una persona alfabetizada cuando culmine un equivalente a la primaria de una educación escolar, ¿no? Es decir, en el caso nuestro en el Perú, los centros de educación básica alternativa tienen programas de alfabetización y post-alfabetización. Entonces todo este paquete recién se puede considerar que una persona es alfabetizada, no solamente porque lee y escribe y hace un cálculo matemático básico, sino también porque comprende su realidad y está activa en su ciudadanía. Entonces la alfabetización ya tiene otra connotación dentro de los procesos, dentro de un enfoque real y humano. Y justamente el proceso de pre y de post alfabetización que usted menciona, ¿cuánto en promedio de tiempo toma en capacitar a una persona que no ha tenido estudio mayor? Bueno, entonces al considerar este punto, estamos hablando de el ciclo inicial, intermedio o un equivalente que solamente puede ser en 1 año o 2 años en general. Ya es una persona alfabetizada. Y la posalfabetización depende de su ritmo de aprendizaje. Ojo, los jóvenes y los adultos en sí ya tienen mucha experiencia, ya algunos son negociantes, algunos ya trabajan vendiendo, entonces muchas capacidades. Ellos, por ejemplo, para hablar sobre instituciones de la comunidad, muchos ya han sido usuarios de un hospital, de una comisaría, de un centro médico, qué sé yo. Entonces no hay necesidad de que sean muy prolongados estos procesos, depende del ritmo de aprendizaje de la misma persona. ¿Y cómo es la detección justamente de este tipo de personas que tienen falta de alfabetización? Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, hemos estado hace 2 semanas en Cajamarca con el Ministerio de Educación y el gobierno regional de Cajamarca, que se puntualizó como un eje central
articular diferentes medios, ¿no? La sociedad civil, las empresas, las municipalidades, los organismos del Estado mismo, para promover una ruta de alfabetización muy interesante. Entonces, en ese sentido, hablar de un proceso de alfabetización, de una implementación de la alfabetización, no solamente compete al sector educación, sino a todos. A todos, exactamente. ¿Y cómo es justamente el proceso de cuando ustedes identifican a esas personas y tal vez esa vergüenza que tal vez pueden sentir en un inicio de ser reacios a poder integrarse a estos programas? Así es. Así como se articulan diferentes instituciones gubernamentales o de la sociedad civil, es que ya no es factible que un programa invite a que estén en un círculo de alfabetización. Eso ya fracasó. Lo que sí es que al momento que decimos articular diferentes medios, por ejemplo, la municipalidad tiene comedores populares. Ese grupo ya está unido, ese grupo ya trabaja un proceso. Entonces, en ese grupo ofrecerles un servicio de alfabetización contando una hora más de lo que ellos normalmente se reúnen. O si no, los adultos mayores, por ejemplo, se reúnen en eSalud, tienen sus grupos, y si ahí hay personas que necesitan alfabetizarse, llegar a grupos donde tienen un interés común. Es por eso de que ya el hecho mismo de que solamente es un grupo neto de alfabetización, existe justamente eso, ¿no? Vergüenza y qué me van a decir. Pero si es dentro de grupos ya conformados, ¿no? Pensión 65, el grupo XY, es ahí que está resultando mejor los procesos. Y claro, y hoy en la actualidad, ¿cuál es el alcance del DBBC International Perú? ¿Llega a nivel nacional? ¿Puntualmente en qué provincias, aparte de Lima? Tenemos diferentes regiones donde se está elaborando. Por ejemplo, en Puno es una de ellas, en Moquegua. Vamos a iniciar un trabajo en conjunto con el gobernador regional de Apurímac, el señor Baltasar Lantarón. Se está en Huancavelica por intermedio de CARE Perú, en Amazonas por intermedio de Enseña Perú, algunos programas también en Piura, en San Martín. Estamos desarrollando actividades con personas privadas de libertad, con el INPE nororiental. Y claro, ¿y cómo es el trabajo? ¿Es el mismo trabajo que se hace con las personas que están justamente recluidas? Claro, hay un factor de índice de personas privadas de libertad, es justamente un gran porcentaje, 30%, son analfabetas. Hay otro 30% que no han culminado su primaria y otro 60% en global algún estudio secundario que hayan tenido, ¿no? Y cómo uno puede relacionar que por faltas de estudios también hay este problema de cometer delitos, ¿no? Y claro, justamente ahora que tratamos el tema de la privación de la libertad de estas personas que quieren superarse, es un factor determinante que las personas que no tienen alfabetización hayan tenido la necesidad justamente porque sus padres no han tenido una estabilidad económica y por ello no han tenido la posibilidad de acceder a ello. Así es, la definición más antigua del aprendizaje es cambio de conducta. Entonces, ¿cómo por intermedio de la educación podemos de una u otra manera ayudar a la resocialización del privado de libertad? Por ahí hacían un sondeo, ¿no? De que una persona que roba celulares, relojes, tiene que delinquir 10 veces al día para poder sobrevivir. Entonces, si dentro de un programa educativo, dentro del centro penitenciario es efectivo, en una sola persona hay 10 delitos menos. En esa sola persona al mes ya estamos hablando de 300 delitos menos. Si son solo 10 estudiantes que se resocializan por intermedio de su educación, ya estamos hablando de 3.000 delitos menos al mes. Entonces hay que poner énfasis en la educación contextualizada, en este caso con privados de libertad, porque nos beneficiamos todos.
Y claro, justamente, y también ustedes trabajan de la mano, me lo mencionó previamente, con ciertas organizaciones propias del Estado. ¿Qué trabajo hacen en conjunto con ello? Bueno, con diferentes instituciones del Estado, por ejemplo, este año el énfasis ha sido con el Consejo Nacional de Educación. Estamos como país en la elaboración del nuevo Proyecto Educativo Nacional 2021-2036. A diferencia del Proyecto Educativo Nacional que ya caduca el próximo año, que ha sido bastante énfasis en la educación de niños y la educación superior, es por eso la creación de la SUNEDU, pero nada más. No es un proyecto preocupado por la educación de todos. Ahora sí, el Consejo Nacional de Educación tiene una metodología de que haya políticas educativas por grupo etario. Y en este caso, para personas jóvenes y adultas mayores de 18 años, nos han contactado para poder hacer diálogos especializados. Hemos ido a diferentes regiones del país, hemos involucrado a gobernaciones regionales, a municipalidades, empresas, sociedad civil organizada, docentes, para que opinen cómo debería de ser la educación para las personas jóvenes y adultas en el país. Entonces, ese es un trabajo que lo estamos aún haciendo con el Consejo Nacional de Educación. Es bastante arduo, pero bastante enriquecedor. Con el Ministerio de Educación estamos apoyando, por ejemplo, en este proceso de alfabetización, en la incidencia también, en articular diferentes actores en el proceso, fortalecimiento de capacidades en diferentes regiones del país, capacitación a los docentes en educación de jóvenes y adultos, también con algunos gobiernos regionales para promover la educación de jóvenes y adultos. Hemos tenido diferentes eventos al respecto, con el INPE, también para ayudarles en proceso de una propuesta pedagógica de educación de jóvenes y adultos. Y claro, precisamente acá en RDN justamente estamos tratando este mes el tema de la alfabetización. ¿Qué mensaje le daría a las personas que tal vez por distintos problemas que se han presentado en su vida no han tenido la oportunidad de estudiar ni aprender a leer y a escribir? Entonces, ¿qué mensaje? Porque nunca es tarde. Así es. En realidad, todos, desde aquellas personas que no tienen no han tenido la suerte de estar dentro de un proceso educativo, hasta personas que han tenido doctorado, ¿no? Decirles a ellos que todos necesitamos aprender siempre algo, que en ellos, por ejemplo, aprender a leer y escribir. En mi persona, por ejemplo, me gustaría mucho perfeccionar mi inglés, ¿no? Sueño con eso, sueño con aprender a cocinar, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros necesitamos aprender algo, y ellos solamente es esto de aprender a leer y escribir, porque si no, no estarían pues tan activos también dentro de su familia y de la sociedad. Muchas gracias, Magister Walter Quispe, jefe nacional de la DBV International Perú, por acompañarnos el día de hoy en Entre Café y Café. Muchas gracias. Así es, y justamente como lo hemos conversado con el Magister Walter Quispe, es muy importante, nunca es tarde precisamente para poder aprender, y no solamente a leer y escribir, sino como lo mencionó, todas las metas que realmente queramos lograrlo. Y bueno, ahora sí nos vamos a un corte comercial, y al regresar le traemos 2 informes especiales que van a ayudar a contribuir al cuidado del medio ambiente. ¿Produces o estás